Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos al segundo día de la UFPP 2021. Chile frente a la nueva izquierda. ¿Cómo estás, Cau? Muy bien, gracias. El día de hoy tendremos dos paneles buenísimos. Esta tarde, a las 17:30 horas, el panel Reconociendo al Líder, cómo indagar en los liderazgos políticos, junto a Rafael Rincón. Y ahora, siendo ya la 1 de la tarde, vamos a presentar un panel que tiene por objetivo repensar la política en tiempos donde abundan los liderazgos populistas. El panel se llama Las nuevas fronteras de lo político, con la política venezolana María Corina Machado y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Moderará este panel Eugenio Guerrero, director de divulgación de la Fundación para el Progreso. María Corina Machado es una dirigente política de Caracas, Venezuela, graduada como ingeniero industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y tiene especialización en finanzas del IESA. Además, se graduó del programa de líderes mundiales en políticas públicas de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y Cayetana Álvarez de Toledo es doctora en Historia por la Universidad de Oxford. Es diputada del Partido Popular por Barcelona en el Congreso de los Diputados del Reino de España y ha sido directora del área internacional de la Fundación FAES. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas disponible en la barra de herramientas de Zoom y también pueden votar por la que más les guste. Vamos con el segundo panel. Muy buenas tardes, es para mí un gusto y un honor, y fundamentalmente para la Fundación para el Progreso, contar con María Corina Machado y con Cayetana Álvarez de Toledo, debido a que son mujeres muy valientes que en la lucha por la libertad han logrado consolidar sus liderazgos y tienen mucho que enseñarnos y mucho que explicarnos respecto a cómo ha venido cambiando la política y cómo en el ejercicio de la misma, desde las ideas de la libertad, han logrado posicionar estrategias efectivas precisamente, pero también cómo tener una comprensión de ello más allá de la práctica política de los partidos. Así que yo encantado de poder entrevistarlas el día de hoy, que hayan tenido la disposición precisamente para participar en la Universidad Fundación para el Progreso de 2021. Y bueno, quería primero que nada saludarlas. ¿Cómo estás, María Corina? ¿Cómo estás, Cayetana? Muy bien, gracias, encantada. Encantada de saludaros. Un placer estar aquí. También. Muchas gracias. Bueno, básicamente el tema que nos convoca hoy día, las nuevas fronteras de lo político, lo que trata precisamente es de comentar un poco esta dualidad que existe en lo político propiamente dicho. Por un lado, un orden de deliberación y libertad, pero por otro lado también auges de antagonismo, ¿no? Entonces, en estos dos polos va transitando la política y en cierta medida, en la historia, nosotros hemos podido ver, por ejemplo, en la historia muy reciente, estamos hablando desde los inicios de la década de 2000 hasta ahora, cómo han cambiado algunas cosas en cómo se hacen políticas en función de los auges de movimientos identitarios, populistas, autoritarios, entre muchos otros. Y yo quería iniciar este panel precisamente ayudándonos a comentar cómo ha sido esta transformación de la política en sus respectivos países. Por ejemplo, en Venezuela, que parte de una transformación de cómo se maneja la democracia representativa de 1989 en adelante, pero fundamentalmente al principio de la década de 2000, y en España, o sea, si podríamos determinar una especie de auge en específico, indudablemente nos podemos referir al 2014, ¿no? Con el auge de Podemos y cómo en cierta medida la crisis de representación se cruza precisamente con el auge de Podemos y cambia en cierta medida la dinámica, cómo se ejercen los partidos y cómo las principales organizaciones partidistas cambian para poder enfrentar el fenómeno populista en España. Entonces me gustaría preguntar primero a María Corina. María Corina, si nosotros nos situamos en este minuto en la historia de Venezuela, y cómo cambió precisamente la forma de hacer política con respecto al auge de los movimientos más identitarios, pero fundamentalmente populistas. ¿Cuál fue ese tránsito? ¿Cuáles son las características que tú puedes ver allí? Ya después para reflexionar sobre sus implicancias. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio. De verdad que para mí es un enorme placer estar con ustedes en la Universidad de la Fundación para el Progreso en horas cruciales, decisivas para Chile y para otros países de América Latina.
y además súper honrada de compartir con Cayetana, que considero mi amiga, pero además una persona que admiro mucho por su coraje, su claridad y por lo que yo siempre insisto de ella, de no hacer concesiones en términos de los valores que nos identifican a quienes creemos en la libertad. Tu planteamiento es complejo y yo quisiera usar el caso de Venezuela, pero visto en una perspectiva global, porque no es un proceso aislable. Y creo que esa es una de las grandes lecciones de estos años. Es decir, creo que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza el término populismo, porque me parece que es un término que puede resultar engañoso para esconder distintos fenómenos, algunos que pueden ser temporales y otros que simplemente son la punta del iceberg de un proyecto claramente totalitario. Y eso evidentemente es lo que ha ocurrido en Venezuela. Y yo quisiera simplemente como introducción, quizás introducir en 5 pasos lo que yo he visto este proceso al que tú describes en nuestro país. En primer lugar, yo creo que las izquierdas anteriores que tenían como objeto tomar por la fuerza el Estado burgués, el planteamiento de la lucha de clases, claramente quedaron desplazadas por el fracaso en términos de los resultados, en calidad de vida, e institucionalidad en los países de Occidente. Y entonces pasaron a una nueva etapa para ver cómo podían efectivamente desmontar el orden constitucional, pero utilizando las herramientas de la democracia, utilizando los mecanismos del orden liberal y hacerlo desde adentro, no solamente por la vía electoral, sino con otros mecanismos de ir infiltrando y socavando todas estas instituciones. Entonces, ese es el segundo componente o el segundo paso, y lo vemos en muchos países de nuestra región. Ahora bien, no se quedaron allí. La necesidad de poder tomar por asalto estas instituciones y socavar la democracia liberal como producto fundamental de la cultura occidental y de los valores, hizo que se fueran identificando alianzas complejas, transcontinentales, con actores con vocación totalitaria y regímenes con vocación totalitaria anti-occidente. Y entonces esto ha sido difícil de entender por la magnitud, digamos, geopolítica que implica, pero vemos una variedad muy amplia, muy compleja de relaciones con países como Rusia, China, Irán, que estaban desde mucho antes de que nosotros las identificáramos en todo su potencial destructivo. Esta alianza compleja, peligrosa, obviamente necesita, para justificar la violencia, para dividir a la sociedad, la lógica del enemigo y no del adversario. Y eso es la lógica de la guerra. Y es muy difícil para nosotros, que hemos crecido en democracia y que creemos en la convivencia cívica, entender que se ha desplegado una guerra muy compleja, una guerra que los expertos, los estudiosos la califican como una guerra híbrida, de última generación, no convencional, pero que introduce una serie de dinámicas de riesgo que por el hecho que no las entendamos o porque no nos guste la denominación de la guerra, no dejan de estar allí, o porque no se sepa cómo librar. Y el último paso, quisiera agregar en esta introducción para este proceso, digamos, de destrucción ya de las bases mismas, en el caso de Venezuela, no solo de la democracia, sino de la propia república y la amenaza a la nación, es el anclaje criminal que esto ha ido adquiriendo, a los efectos de poder resistir, bypassear los obstáculos que las democracias de Occidente, cuando han decidido actuar, y creo que no lo han hecho de manera sistemática ni contundente, y eso podemos hablarlo más adelante, pero requieren, digamos, de este soporte financiero, etc. Entonces han convergido, y es el caso de Venezuela, dos estructuras, el crimen organizado internacional y el terrorismo mundial, encontrando en nuestro país una cantidad de servicios, digamos, logísticos que ha ofrecido el propio Estado. Es trágico, es dantesco, pero ese es el proceso que se está dando. Entonces, tú tienes una nación que es hoy un Estado fallido, un Estado forajido,
con una nación, con una sociedad fragmentada, en huida, más del 25% de la población, y obviamente en condiciones humanitarias catastróficas quienes residimos aquí. Entonces, para concluir, yo alerto porque estos son nuevos procesos totalitarios, son sistemas complejos, adaptativos, integrados, en el sentido de que participan múltiples redes y organizaciones, tanto alrededor del mundo como de múltiples sectores, con una alta tecnología, utilizando desde el Big Data hasta los mecanismos de comunicación, de inteligencia y contrainteligencia, con un gran músculo financiero, no solamente por los recursos, digamos, lícitos, entre comillas, que obtienen al llegar al poder, sino por sus vínculos con las redes criminales, y con una altísima capacidad de aprendizaje y de mutación. Entonces, esta es la gran amenaza que tenemos, yo diría, todas las democracias de Occidente, y por eso quiero verlo desde esta perspectiva global. Perfecto. Sí, básicamente es como decir cómo se ha venido corriendo el cerco a lo que fue la democracia representativa tradicional de consensos, de grandes acuerdos y el respeto institucional, a la sustitución precisamente, podríamos decirle populista o autoritaria en algún momento, para un cambio sustancial. Ahora me gustaría preguntarle a Cayetana, porque lo que ocurrió a partir del 2014, quizás tú puedas hallarlo en otro momento, básicamente se quiso decir que había una crisis del sistema desde 1979 en adelante, y cuando llega el auge de los movimientos del 15 de mayo, por ejemplo, no solamente surgieron en España, sino en otras latitudes de Europa, se dice que el auge precisamente de estos movimientos, y donde Podemos en cierta medida hace su plataforma, son las elecciones, obtiene básicamente un 8% de los votos, y fue inesperado cómo ellos llegaron. La pregunta que te hago, Cayetana, es cómo se logró correr el cerco hacia esas nuevas formas de manifestación política que han terminado en cierta medida degradando a la democracia en España, y que, bueno, en los últimos resultados hay como una recuperación, claro está, pero si nosotros pudiéramos establecer desde ese 1979 al 2014 cómo fueron corriendo el cerco para que eso fuera posible, ¿qué responsabilidad también tú crees que tienen los partidos políticos en ese sentido? Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, Eugenio, y lo mismo digo de María Corina, siempre es un lujo enorme escucharla, y además contar con su ejemplo y su amistad es un privilegio para todos los demócratas, para mí en particular, ¿no? Como bien ha explicado ella, el caso de Venezuela es el más dramático y extremo de un movimiento que trasciende no solamente a Venezuela, sino al continente, y por tanto es muy importante que tengamos estas conversaciones porque podemos detectar elementos comunes y sobre todo también soluciones comunes, ¿no? De eso se trata, de intentar trabajar conjuntamente para impedir que nuestros países sigan el camino de Venezuela y para sacar a Venezuela del agujero en el que sigue hace tantos años, ¿no? Respecto a tu pregunta, es muy importante identificar efectivamente el origen de todo esto, y creo que el origen es mucho más profundo de lo que muchas veces se señala. Es decir, hace unos años la Unión Europea hizo pública una resolución, se aprobó en el Parlamento, donde condenaba al nacionalismo, al nazismo y al comunismo, ¿no? Y explicaba algo importante la resolución, decía que así como el nazismo había caído en más absoluto de los oprobios como movimiento, ¿no? Nadie se dice fascista ni nazi, es decir, pueden ser ínfimos grupúsculos, en cambio el comunismo había conseguido preservar una pátina de legitimidad moral muy profunda, ¿no? Dentro de la sociedad y dentro de los ámbitos culturales y educativos europeos, ¿no? Y eso es un germen. Enrique Krauss lo explica también muy bien, dice que cuando se cae el muro de Berlín, los cascotes del muro de Berlín, pues se demuestra lo que era el mundo comunista y su debacle y su devastación, y sin embargo desde debajo del muro de esos cascotes el comunismo recupera su estatus moral dentro de la sociedad, se recompone, se sacude el polvo y vuelve a controlar, digamos, las terminales culturales, mediáticas y políticas. Y eso también está en el germen de lo que ha pasado en España, por ir al caso concreto, ¿no?
pervive ese doble rasero moral. La izquierda más reaccionaria y radical sigue manteniendo una hegemonía dentro del discurso público y una legitimidad frente a los sectores liberales y conservadores que siempre están en la parte baja del tablero, ¿no? Como pidiendo disculpas y perdón por existir y teniendo que rendir pleitesía en el discurso público a la izquierda más radical. Eso llevado a términos políticos para explicar de dónde venimos, porque Podemos no es el problema, es decir, Podemos existe como fuerza política y dentro del sistema porque el Partido Socialista Obrero Español lo ha metido dentro del sistema. Y Podemos no sería una amenaza al sistema si no estuviera dentro del sistema precisamente porque se le abrió la puerta, ¿no? Y le abre la puerta a la socialdemocracia que pierde su ideario, que pierde su relato y que busca dentro de las ideas más radicales de Podemos y de ese mundo, las políticas identitarias, las políticas disolventes, la democracia, una nueva razón de ser, ¿no? Con lo cual es un proceso mucho más profundo. ¿Qué pasó en la transición española? Y se puede trazar paralelismos muy claros con la chilena, quizá, ¿no? Los dos países hicimos transiciones de dictaduras a democracias. En el caso español, había dos opciones en la época, la reforma o la ruptura. En la reforma estaban los grandes partidos del consenso, la socialdemocracia, el mundo liberal conservador, el propio franquismo, que hace un harakiri y decide acabar consigo mismo y emprender el camino de la reforma, e incluso el Partido Comunista, ¿no? Que hace una reforma de sus propias ideas, se modera y entra dentro del ámbito de la reforma. Los que quedan fuera del sistema en la ruptura son los partidos muy extremistas de izquierdas, es decir, el mundo del FRAP, por llamarlo de una manera, que una organización terrorista de la época, en la que militaba el padre de Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias reivindica en el imaginario colectivo, esas fuerzas de ruptura que estaban contra la transición, y el mundo de ETA, de la banda terrorista ETA, el mundo del nacionalismo más radical y violento. Esos se quedan en la ruptura. ¿Qué es lo que pasa en los años sucesivos? El Partido Socialista gobierna durante muchos años, luego gobierna a la derecha, con José María Aznar, y cuando la derecha empieza a gobernar e incluso obtiene una mayoría absoluta, hay una especie de shock dentro de ámbitos de la socialdemocracia y de la izquierda que dicen esto no puede ser. Esta alternancia democrática natural y normal no puede ser. Y hay un ámbito dentro del Partido Socialista encabezado esencialmente por José Luis Rodríguez Zapatero que emprende el camino de la ruptura con esas fuerzas, legitimando las fuerzas que se habían quedado en la ruptura en la transición y abandonando el camino del reformismo. De ahí nace Podemos y su fuerza, aparte de la crisis económica, eso es coyuntural, ¿no? Aprovechan la ola de la crisis económica de 2008, que la comentas tú, 2008, 2012, 2013, esos años. Pero hay una cosa mucho más profunda que es la cuestión cultural, cuestión ideológica que está detrás. Zapatero lo que hace es legitimar las fuerzas de la ruptura, meterlas dentro del sistema para intentar expulsar al centro derecha del sistema y revisar el modelo constitucional, impugnar el modelo de la transición como un modelo dominado por fuerzas fascistas y franquistas, y dentro de esa vuelta de tuerca del modelo constitucional, diseñarlo a la medida de la izquierda para que gobierne siempre en alianza con los separatismos y los nacionalismos. Entonces, ¿esto qué es lo que se añade en este proceso y que creo que para Chile también puede ser muy interesante la reflexión? Las políticas identitarias. La izquierda encuentra en el nacionalismo un gran aliado para esa operación. Eran teóricos aliados como, digamos, movimientos oprimidos por el franquismo en su día, pero hoy encuentran una nueva razón de ser y un nuevo relato. La izquierda, como pierde su relato con la caída del muro de Berlín, en mayo del 68, encuentra en las políticas identitarias nuevas legitimaciones de su lucha contra los agravios y las opresiones del mundo, ¿no? Y entonces empiezan a fomentar los feminismos radicales, los indigenismos, los separatismos, etc. Entonces, izquierda y nacionalismos, izquierdas y separatismos, tienen ahí un punto de unión en su relato para socavar y destruir la base democrática. ¿Y por qué digo sacudir la base democrática? Porque nuestros sistemas democráticos se construyen sobre la gran idea moderna, que es que los ciudadanos no se nos juzga por nuestro color de piel, ni por nuestro origen racial, ni por nuestro sexo, ni por nuestra religión, en nuestras democracias y nuestro Estado de Derecho, sino por el mero hecho de ser ciudadanos, por nuestras conductas al margen de cualquier signo identitario, ¿no? Y entonces, al promover estos movimientos separatistas, catalanes en un caso, vascos en el otro, feministas a veces, indigenistas de otro, lo que se va haciendo es socavar la base democrática, el suelo
común de la ciudadanía, en este caso española puede ser, pero puede ser la chilena, y se van destruyendo la base democrática, insisto, y por tanto la propia construcción constitucional. Y se emprenden movimientos de reforma constitucional. El caso dramático de Chile es que a una gran velocidad habéis renunciado a vuestro orden constitucional, que podría ser reformable y mejorable en algunos aspectos, pero habéis literalmente tirado el edificio abajo a partir de unos hechos violentos, además de una presión violenta en la calle, para iniciar un proceso enormemente incierto que coloca al país en una tesitura de gran incertidumbre y de fragilidad durante muchos años, ¿no? El caso español todavía no hemos llegado tan lejos. Nosotros habíamos ido más acelerado el proceso que vosotros y a gran velocidad nos habéis pasado, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Nosotros todavía estamos reteniendo y evitando esos proyectos de reforma constitucional que se pretenden y se llaman por el bien de la integración, de los distintos, etcétera, y lo que de verdad buscan es cargarse el modelo constitucional que permite la ciudadanía, la libertad, los ejercicios de los derechos, en fin, la convivencia entre españoles, y poner en marcha un proceso revolucionario, pero por la puerta de dentro del sistema, ¿no? Es el burro de Troya de la democracia, que yo llamo yo, ¿no? Podemos es el burro de Troya de la democracia, no es el caballo de Troya ni siquiera, porque son movimientos basados en la ignorancia, en los sentimientos, en las identidades, en la irracionalidad, ¿no? Que vienen de la mano del separatismo. Y por tanto lo que tenemos que ser, en mi opinión, la gran cuestión, y con esto acabo porque me estoy extendiendo mucho, es primero, ser conscientes de la emergencia democrática en la que viven nuestros países, que parecían democracias sólidas, lo han sido durante mucho tiempo, ejemplares. Chile era el ejemplo de América Latina, Venezuela era un país democracia ejemplar hace nada menos de 25 años, España, en fin, era un ejemplo de transición y de avance y de espectacular modernización, pero nuestros países viven en estados de emergencia y de fragilidad. Segundo lugar, ser conscientes de la naturaleza de esa amenaza y cómo funciona, a través de los sentimientos, de las identidades, cuáles son los nuevos caballos de Troya, burros de Troya dentro del sistema. Y tercero, y lo más importante, es qué hacemos los demócratas, la gente racional, la gente que quiere defender las libertades básicas. Estamos defendiendo ni siquiera cuestiones de derechas, yo puedo ser más liberal que otros más conservadores, puede haber gente progresistas ilustrados. Estamos defendiendo el suelo democrático de nuestros países, y eso requiere fortaleza, valentía, claridad de ideas, ningún titubeo, ninguna concesión, como decía María Corina. Cualquier transacción y concesión es asegurarse la deshonra y la derrota. Le pasó a Sebastián Piñera, lo diré con toda claridad, en mi opinión se equivocó, con la mejor voluntad, pero se equivocó en su estrategia, y a partir de ahí reagruparnos en torno a estas fuertes y firmes convicciones. Yo creo que esa es la receta muy elemental a partir del cual podemos empezar a matizar un poco. Interesante el punto porque, bueno, básicamente van corriendo el cerco. Bueno, en Chile pasó, en España la han podido contener. Y ahora yo quería ir precisamente cuando tú hablas, necesitamos demócratas, racionalidad en estos temas y participación. Quería tratar este tema, voy a preguntar primero a María Corina, con respecto a los movimientos liberales. O sea, los movimientos liberales, la comprensión de la política y la participación. Bueno, primero porque el liberalismo como tal, no solamente como filosofía política, sino como práctica, no ha sido tampoco muy popular, eso por un lado. Y lo segundo es que no hay de parte de los movimientos liberales una especie de comprensión de que la participación política y en los asuntos públicos es bastante importante, ¿no? Entonces, yo me gustaría preguntarte, María Corina, ¿cómo ves tú esto? O sea, en general, tanto en Latinoamérica como en Venezuela, porque si se ha corrido el cerco precisamente a pasar de democracias representativas donde existen consensos y grandes partidos que toman ciertas decisiones que gradualmente se van oligarquizando y en cierta medida van dando espacio a que aparezcan movimientos populistas, ¿qué ámbitos de lo político y fronteras o cercos que se corren no se comprenden hoy día por parte de los movimientos liberales? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué sería importante comprenderlo en el mundo de hoy con respecto al de ayer? Sí, es apasionante este tema, Eugenio, y es algo que nosotros hemos discutido mucho, ¿no? Te hablo en una sociedad que solo ha conocido proyectos de izquierda, con un altísimo control del Estado, y donde no ha existido nunca una propuesta de desarrollo liberal. Y yo recuerdo, ya vamos a cumplir 10 años de que construimos 20, y la gente me decía, tú estás loca.
Tú estás loca, un proyecto de desarrollo y crecimiento desde una perspectiva liberal jamás va a coger fuerza en Venezuela. No va a subir cerro, no se va a meter en la Venezuela profunda, porque hay toda esta, digamos, cultura paternalista que hemos ido transmitiéndonos de generación en generación. Y fíjate que por el contrario, yo siento que, y es paradójico, la destrucción que ha ocasionado en todos los planos, en el plano institucional, en el plano económico, en el plano cultural, en el plano moral, en el plano familiar, estos 20 años de socialismo y la forma como el régimen lo planteó, ¿sabes? Como esta utopía del socialismo del siglo XXI, ha hecho que Venezuela como nunca esté abierta a una transformación de este orden, con esa profundidad, entendiendo que es un cambio completo en la relación Estado-ciudadano que hemos conocido. Ahora, yo creo que eso nos plantea enormes desafíos, o sea, más allá de cómo se desmonta una estructura criminal con las características que hablé al principio, que eso en sí mismo, por supuesto, que es lo prioritario. Desde ya nosotros tenemos que prepararnos a cómo la nueva Venezuela que emerja, pues aprende de estos errores que no se concentran en estas 2 décadas de chavismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un desafío desde la perspectiva de la narrativa, el relato, como bien decía Cayetana. Yo siempre digo, tenemos que hacer el liberalismo verdaderamente sexy. Y todos los hechos están allí, como ella dice también, los hechos fácticos del fracaso monumental del socialismo en cualquier parte del mundo a lo largo de la historia. Entonces, cómo hacerle sentir al ciudadano que lo esencial de su dignidad, de su autonomía, del desarrollo de sus proyectos de vida, de su bienestar, está en un sistema en el cual tenga el genuino poder y el destino de su vida en sus manos. Entonces, eso por una parte. En segundo lugar, creo que algo asomabas tú, y es que yo siento que los proyectos liberales, los movimientos liberales, históricamente se han concentrado mucho en el debate académico, think tanks, grupos, pero el dar el paso a la política, el asumir lo que significa el contraste y la lucha, no solo de las ideas en la academia, sino en la calle, es indispensable. Porque mientras nosotros hemos estado debatiendo que tenemos la razón, el socialismo se está organizando para tomar el poder. Y yo creo que eso es uno de los cuestionamientos profundos que tenemos que hacernos. Ahora bien, también tenemos que entender que tenemos en este contexto, para llevarlo, digamos, a la realidad que hemos descrito y que es aterradora en términos del avance de estos proyectos antioccidentales, enemigos comunes. Y enemigos comunes que han logrado alinear sus distintos intereses y poner a un lado sus diferencias, algo que a veces los liberales no logramos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Pero además, con un pragmatismo que, por cierto, voy a citar a que me encantó de Cayetana en su libro, algo que yo también he repetido muchas veces, que lo moral es lo eficaz, porque muchas veces nos dicen que nosotros nos quedamos en el plano de los valores, pero que hay que ser pragmático. No me vengan con esos cuentos. O sea, si al final estamos hablando del valor supremo, que es la libertad, pongámonos de acuerdo todos aquellos que compartimos ese valor y entender que tenemos enemigos comunes, y eso nos abre un espectro más amplio de movimientos conservadores, incluso de algunos sectores de la socialdemocracia que se deslindan de esa infiltración de la izquierda y que, agrego, tiene hoy en día ese rastro inequívoco criminal. Entonces, yo creo que estamos en un momento extraordinario de emergencia, pero también de mucha conciencia. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y si estos regímenes se enfocan en 3 prácticas o 3 estrategias, que es la mentira, el terror y el caos, pues nosotros tenemos que hacer precisamente lo contrario. La verdad, la certeza, la justicia y la articulación entre quienes compartimos, digamos, estos valores y esta aspiración. No te oigo. Yo tampoco te estoy oyendo, Eugenio.
Ahí voy a mostrarle los 15 minutos. ¿Aló, aló? ¿Escuchan? ¿Aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Oye, disculpen, hubo un problema con el micrófono. Entonces, ahora me gustaría, Cayetana, saber, o sea, con base a lo que plantea María y el tema que estaba planteando respecto a los movimientos liberales, porque si bien entendemos que hay varias organizaciones políticas en España, y entre ellas el Partido Popular, que en cierta medida articulan ciertas adherencias y preferencias por un imaginario liberal y conservador, ¿no sientes tú que también ocurre esto con los movimientos liberales que no se integran precisamente a la política porque no reconocen la importancia de la articulación para poder combatir realmente estos auges? Yo creo que estamos en una absurda crisis del orden liberal, ¿no? Digo absurda porque, como señalaba María Corina, no tiene razón de ser. Es decir, si cualquiera de nosotros analizara los datos que ha arrojado las políticas liberales en el sentido más amplio del término a lo largo de los últimos siglos, son prosperidad, bienestar, seguridad, libertad, democracia. Es decir, evidentemente tiene baches. Analizar los últimos 300 años de la Ilustración en adelante, hay baches, en fin, hay guerras mundiales, hay devastaciones, pero en general las ideas esas de la libertad no han sido sustituidas por ningún orden mejor, ¿no? Por tanto, deberíamos ser muy reivindicativos del orden liberal como tal. Y sin embargo, de una manera absurda y completamente nacida de complejos atávicos e irracionales, estamos en una fase de repliegue. Y quizás la imagen más brutal de eso en el plano de la política exterior es el repliegue de Afganistán, ¿no? Que se justifica en base a, pues mira, aquí cada uno se va a ocupar de su interior y de sus países y no tenemos derecho a imponer nuestros valores en otros sitios. Y es que no vamos a imponer valores en otros sitios, es que vamos a defender los valores que esa gente también tiene derecho a disfrutar por el hecho de ser seres humanos, es decir, vivir en democracia, en libertad, en seguridad jurídica, en igualdad ante la ley, las mujeres y los hombres, tantas cosas son derechos innatos, nazca uno donde nazca, ¿no? Con lo cual yo sí creo que la intervención, en un sentido puro del término, es una obligación. A mí me emplaza lo que pasa en Venezuela, me emplaza lo que pasa en Chile, me emplaza lo que pase en Afganistán. No soy indiferente a eso, ni creo que exista una vida feliz dentro de unas fronteras ficticias, ¿no? Creo que son ficciones de sociedades decadentes, que es en lo que estamos, con un añadido, además, que este vacío que estamos dejando los liberales, el orden liberal, se va a llenar. Y se llena bien por opciones totalitarias nacidas de la propia decadencia interior nuestra o por un orden chino, que es el nuevo modelo que empieza a imponerse con una especie de transacción mefistofélica entre dame tu libertad y yo te voy a garantizar prosperidad, seguridad y capital, ¿no? Y esa fórmula muy perversa empieza a tener ciertos seguidores, no solamente entre las élites, que también, sino entre gente que encuentra que la democracia no acaba de resolver sus problemas, ¿no? Porque los propios decadencias, los mecanismos parlamentarios, la calidad pésima de la clase política, la capacidad infinita de generar problemas en lugar de solucionarlos, dedicarnos a cosas absurdas como obsesiones identitarias completamente ínfimas comparadas con los problemas reales de la gente, hace que mucha gente empiece a mirar alternativas. Y se ven las encuestas en Europa y no solo en Europa, gente joven que empieza a decir, bueno, el modelo chino no está tan mal, ¿no? No me parece una transacción tan mala ceder parte de mi libertad a cambio de prosperidad y, en fin, una casa y un avance social razonable, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos una obligación enorme, y no solamente en el mundo académico, y aquí voy a insistir en el valor de la política, ¿no? Claro. En el mundo académico e intelectual hay gente, y son prácticamente los mismos, y hay mucha gente incluso joven que está apuntándose a estos nuevos reflexión sobre la necesidad de la defensa del orden liberal, ¿no? Pero nos faltan políticos. Estamos ayunos de políticos y de articulación y organización política. Tenemos un déficit de liderazgos comprometidos con la defensa activa y valiente del orden liberal notable, ¿no? En Venezuela, ahí está María Corina, ¿no? Y hay gente, pronto yo sé que, por ejemplo, conozco a algunas diputadas en Chile que están ahí, algunos en Argentina, algún otro en Bolivia, hay gente en Nicaragua, hay gente que sobrevive en circunstancias muy difíciles,
pero no se les ve, no se les oye, no estamos organizados. Y ellos sí. Ellos están financiados, articulados, organizados, son beligerantes en sus ideas y además las envuelven en un relato buenista, como siempre, ¿no? De defensa de valores supremos y maravillosos, de solidaridad y bienestar y felicidad y paz y diálogo y todas estas palabras tan pervertidas siempre. Y nosotros, en cambio, estamos replegados, acobardados, acomplejados en la defensa de lo nuestro, ensimismados, metidos en batallitas internas, peleados la mayoría de los casos, y no vamos a ninguna parte. Es decir, yo digo, a veces parecemos el ejército de Pancho Villa, y teniendo la razón, teniendo los valores a nuestro lado, teniendo los hechos fácticos, como digo, que es esta cosa redundante mía, a nuestro favor, teniendo, en fin, la necesidad urgente de defender esto porque no hay una alternativa, ese modelo chino es una ficción como alternativa, tenemos una obligación de asumir nuestra responsabilidad. Y por tanto, y con esto voy a acabar, ¿no? Yo creo que hay varios valores que tenemos que reivindicar, ¿no? Y de manera muy, muy nítida, ¿no? El valor del optimismo es uno de ellos. Tendemos al pesimismo y a la depresión, y hay que tener un optimismo beligerante, ¿no? Activo. El valor, por supuesto, de la libertad y la obligación de la intervención como un valor moral, ¿no? Lo moral es lo eficaz, como repito mucho, decía ahora María Corina, ¿no? La lucha contra el comunismo, los identitarismos, los nacionalismos, estos movimientos. El valor de la política, o sea, dignificar la política como parte de esto. El valor de la verdad. La verdad es uno de los fundamentos y pilares de un orden democrático y se ha volatilizado. Es decir, no puede ser que las palabras no signifiquen ya nada, que cuando uno dice democracia en lugar está hablando de dictaduras, ¿no? ¿Por qué Venezuela tardó tanto la comunidad internacional en activarse y aún no se ha activado del todo? Porque siguen diciendo que les tardó tanto de llamarlo dictadura, ¿no? Porque si usted llama a Venezuela una dictadura, está obligado a actuar. Y entonces desde Europa no querían llamarlo dictadura porque eso les emplazaba moralmente a actuar, ¿no? Hasta hace muy pocas fechas aquí en España había un debate a raíz de lo que pasó en Cuba, las manifestaciones, porque en el gobierno, como está Podemos, el gobierno, ministros socialistas, ya no se atrevían a decir Cuba es una dictadura. Es que es alucinante el retroceso, ¿no? No poder decir Cuba es una dictadura, es una tiranía hace 60 años, ¿no? Y eso demuestra el valor importantísimo de las palabras y de llamar a las cosas por su nombre. El valor de la razón frente a la irracionalidad y los sentimientos y la visceralidad, el valor de la valentía, que es absolutamente esencial, es decir, dar la batalla cultural para nivelar ese plano, para que no ya sea en un plano inclinado en el que siempre estemos luchando en inferioridad de condiciones, el valor de la responsabilidad, y ahí hay que emplazar a las élites, sobre todo a las élites políticas, por supuesto, pero también económicas y mediáticas de nuestros países, a que asuman su responsabilidad en la defensa de la democracia. En España muchas grandes empresas se lavaron las manos y han actuado de manera funcionarial, han hecho negocio con los movimientos separatistas, con el nacionalismo radical, con Podemos, le hacía gracia a Podemos, los metían en las televisiones, mira qué graciosos estos comunistas, etcétera, hasta que vienen dentro del sistema y amenazan con tumbarlo, ¿no? Entonces, las élites económicas se tienen que implicar en la defensa de nuestros sistemas democráticos y luego nosotros tenemos que defender activamente nuestra Constitución, nuestras fuerzas de seguridad. En el caso español, la monarquía, que es una excusa para derribar el orden constitucional, ¿no? Dicen que son republicanos, pero no lo son antirrepublicanos estos movimientos. Y por último, la propia responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos no están exentos de responsabilidad en estas tesituras. Y por tanto, a pocos días de las elecciones en Chile, hay que emplazar a los chilenos. Está en sus manos, más allá de sus políticos, mejores o peores ahora, está en sus manos que Chile pueda empezar a reconducir el inmenso desaguisado provocado en estos últimos años, fechas, intentar minimizar daños y volver a una senda de constitucionalidad y de democracia y de libertades, ¿no? Y esa responsabilidad última, insisto, es de la gente de a pie que va a depositar su urna, en este caso, dentro de nada, muy pocos días. Yetana y María Corina, me gustaría preguntarles, porque hay varios datos que son muy interesantes. Por ejemplo, si uno compara cómo los partidos tradicionales en España en el 2009 tenían adherencia a la población, era el 81%, pero en el 2014 era el 49%, por ejemplo. Pero pasó el tiempo, en el 2019 hay una recuperación, y hoy día hasta Pablo Iglesias sale de la política, o sea, hace esa declaración después de los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y tú has participado, o sea, tú participas, eres diputada por un partido en el cual precisamente protagoniza en cierta medida una lucha contra estas formas
de llevar o de correr el cerco. María Corina, por ejemplo, en Venezuela, ha tenido que enfrentar con la organización política 20 en el territorio nacional y su liderazgo precisamente estas formas de articulación que aquí, claro, son muchísimo más violentas, aliadas precisamente a una dictadura. A mí me gustaría preguntarles, ya para cerrar y pasar a las preguntas del público, si yo les pregunto a ti, María Corina, primero, y a ti, Cayetana, luego, ¿qué cosas han hecho distintas a la lucha tradicional de la política precisamente para tener estos resultados que van teniendo éxito? Por ejemplo, en Venezuela ya ni siquiera la ciudadanía, la sociedad civil se presta a los chantajes precisamente del régimen, independientemente de las consecuencias que le trae. Eso por un lado, pero gracias a un liderazgo, en este caso liberal, que va en el territorio nacional haciendo una gestión política precisamente para interpelar a la ciudadanía. Y por otro lado, en España, me gustaría saber cómo lo hicieron, porque todas estas lecciones son muy útiles para el Chile del día de hoy, precisamente porque lo que ha venido pasando en España desde hace tiempo se copia en Chile. Y básicamente las formas de articulación como Podemos y estos referentes académicos se toman acá y precisamente serían muy útiles para la lucha por la libertad acá en Chile en estos acontecimientos que están ocurriendo. Empecemos con María. A ver, Eugenio, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad a propósito de tu pregunta, de ver el contexto chileno y cómo la experiencia venezolana puede ser útil en aciertos y en errores. Yo recuerdo que hace poco más de 20 años los venezolanos decíamos, no, Venezuela no es Cuba, esto jamás nos va a pasar. Y ahora yo veo con horror cómo amigos argentinos dicen Argentina no es Venezuela, España no es Venezuela o Chile no es Venezuela. Pasa. Incluso cuando tú tienes una sociedad con décadas, digamos, de desarrollo institucional y democrático, con todas las fallas que indiscutiblemente en el caso venezolano tuvo nuestro periodo democrático. Aquí hay una receta que con sus variantes la van aplicando y que visto en retrospectiva es bastante evidente, siendo venezolanos. Pero quizás en el caso de Chile no se ve cómo se está replicando y ellos van aprendiendo. Recuerda lo que yo decía al principio, que estos sistemas totalitarios son adaptativos y tienen una gran capacidad de aprendizaje y de transferencia de tecnologías de unos a otros países que están en distinto grado de avance en este proyecto de control y de dominación de la sociedad. El primer paso es un cambio constitucional, es decir, necesitan tener control de ciertas instituciones y tener tiempo. O sea, la reelección indefinida es un elemento que claramente buscan y veamos país por país, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Nicaragua, etc. El segundo elemento es el control total de la institución judicial, del sistema judicial. Esta gente tomó, infiltró, hizo una racia al extremo que hoy en día el 97% de los jueces en Venezuela son jueces temporales, nombrados a dedo. Funcionarios que saben que cualquier cosa que hagan, que no sea seguir al pie de la letra, el último deseo de la tiranía, implica automáticamente su destitución o su expulsión. El tema del control de los medios de comunicación, primero con la amenaza, con la censura, con la compra de espacios y después con el cierre o con la cárcel. En el caso de Venezuela, la infiltración y la destrucción de las Fuerzas Armadas. Chávez venía de allí, sabía que eran unas Fuerzas Armadas que jamás aceptarían la entrega de la soberanía nacional a Cuba o a otra potencia. Entonces, cómo se fue disolviendo las Fuerzas Armadas y creando, en este caso, las milicias como un componente que es el que recibe el dinero, etcétera, las armas. El ataque a la propiedad privada, a los medios de producción. O sea, la expropiación descarada de empresas, comercios, concesiones, etcétera. En sexto lugar, los partidos políticos, como el régimen entendió que desde adentro, infiltrando por vía de corrupción, por vía de persecución y represión. Y después, al final, otras instancias de la sociedad venezolana, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias. Es decir, esto es una receta que se está repitiendo. Nosotros como sociedad creo que hemos dado una lucha admirable en estos 23 años. La sociedad venezolana ha puesto
todo en juego, su vida, su patrimonio, su familia, pero desgraciadamente hemos tenido un gran problema, y Cayetana lo mencionaba, a nivel de las élites, y no solamente me refiero a las élites en lo político, sino obviamente ni en lo económico, sino estoy hablando élites en lo cultural, en lo académico, en lo religioso. Es decir, yo creo que hay un tema de que ha habido una falta de claridad, de llamar las cosas por su nombre y de asumir una responsabilidad en este momento histórico. Ahora creo que hemos aprendido mucho, que la sociedad venezolana se ha articulado. Hoy en día tenemos el 25% de nuestra población regada por el mundo, y creo que nuestra diáspora se convierte en una de las principales palancas para elevar la voz con el aprendizaje adquirido, y también que sirva de alerta a otros países, como el caso chileno en estas horas. Perfecto, muchas gracias, María. Y Cayetana, si te preguntamos, ¿qué se hizo distinto del Partido Popular a la forma de articulación tradicional para poder enfrentar a Podemos y luego ir teniendo estos éxitos que determinan las últimas elecciones, y que tú formas parte precisamente de ese éxito? Sé que no es un éxito rotundo, por lo que mencionabas con respecto a Zapatero y la incidencia de Podemos, pero ¿qué cosas se hicieron allí que pueden darnos lecciones, así como comentó María? A ver, éxito todavía no. Hemos tenido un éxito importantísimo en la Comunidad de Madrid que permite a la alternativa tener una oportunidad. Es decir, nosotros todavía estamos en situación de emergencia. Lo que vaya a pasar en las próximas elecciones generales, sean cuando sean, máximo 2 años, es determinante en el futuro del orden constitucional español. Nos jugamos absolutamente todo. Por eso es tan importante que acertemos, ¿no? Entonces, por ir un poco hacia atrás, ¿por qué se fragmenta nuestro espacio político, ¿no? El espacio del centro-derecha se fragmenta. Antes lo ocupaba el Partido Popular como fuerza que unía todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Se fragmenta por nuestros propios defectos, carencias y debilidades. Es decir, la ausencia de una firme batalla ideológica y cultural, sobre todo en el caso de Cataluña, asuntos de corrupción, pero secundario, y la gran crisis económica. Pero sobre todo fue a través, como consecuencia de nuestra inacción en Cataluña, lo que hace que se fragmente el espacio. Primero surge Ciudadanos, que es un partido antinacionalista, beligerante, combativo, moderno y joven, en espacio más de centro, digamos, y luego por los mismos motivos además surge Vox, en otro espacio más de derechas del Partido Popular, pero también por Cataluña. Es decir, son nuestros defectos lo que permite que el espacio se fragmente. Y serán nuestros defectos los que permitirán que ese espacio siga fragmentado si es que seguimos cometiendo errores. Si hacemos las cosas bien, si construimos una alternativa cultural, política, ideológica, firme y fuerte, y lideramos todo ese espacio, conseguiremos reagrupar, no solamente por la base, sino probablemente también por las cúpulas y por arriba, ¿no? Este es nuestro objetivo central. Nosotros necesitamos 176 escaños, ya sea nuestros o ya sea sumados, para proponer una alternativa a los españoles en las próximas generales. Y solamente debemos trabajar para eso. Y todo lo que sea distraerse en peleas internas, pelearse con los presuntos socios y posibles socios y reales socios que lo son en comunidades autónomas, pelearse un líder contra la otra líder porque la otra líder es muy popular, y este tipo de cosas es literalmente suicida para nosotros, no solo como partido, sino como país. Eso es lo principal. El otro lado, rápidamente la izquierda, ¿no? En la izquierda eso también se fragmenta, ese espacio, ¿no? Evidentemente surge Podemos, pero ahí se fragmenta por otros motivos, porque como te explicaba antes, Zapatero lo que hace es asumir los postulados de la ruptura para forjar una mayoría Frankenstein, es decir, una suma de conglomerados separatistas de distinto origen y territorios, con el Partido Socialista como principal fuerza y Podemos como el elemento, digamos, aglutinador de esa mayoría Frankenstein, porque Podemos es un partido que defiende la autodeterminación, la destrucción del orden constitucional con más facilidad que el PSOE, ¿no? Es el cemento que une. ¿Qué ha pasado con Podemos? Sí, Pablo Iglesias ha ido a su casa. Consiguió Isabel Díaz Ayuso echar a Pablo Iglesias y mandarlo a su casa, pero se han recompuesto. Y ahora tienen una señora que va como Pablo Iglesias, pero sin coleta y bien vestida, como una Eva Perón, y que está empezando a rearmar Podemos y además ser una fuerza ascendente, con lo cual es peligrosísima su capacidad, porque es una versión de Podemos, pero edulcorada y vegetariana, que se fue a ver el Papa hace 2 días, hizo grandes fotos y se abrazaron los dos, uno al otro, él la recibió con una deferencia que no hubiera dedicado probablemente a un líder del centro derecha español, o a Mauricio Macri, o a gente así, y con lo cual, ya digo que la fuerza que tiene este movimiento, disfrazado, con ropajes nuevos, con su capacidad de travestismo permanente, sigue siendo inmensa, ¿no? Con lo cual,
Conclusión a todo esto, lo que necesitamos son diques de contención. Los diques son, por supuesto, la figura del rey, que dirán, no, es que hoy en día es un anacronismo la monarquía, sí, pero es que esto no es un debate sobre anacronismos o no. La monarquía es la cúspide del sistema constitucional español, es la parte más alta, es lo que sostiene el sistema constitucional y es quien mejor defiende los valores republicanos, lo que ustedes en América Latina llaman la república, ¿no? El valor constitucional, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, la democracia, es la figura del rey. Segundo, poder judicial. Como ha dicho María Corina, lo primero que hicieron el PSOE y Podemos juntos es atacar la independencia del Poder Judicial, intentar cambiar el sistema para controlarlo y someterlo. Por tanto, mi posición es que nosotros no podemos entrar en transacciones ni enjuagues, tenemos que levantar la bandera de la independencia del Poder Judicial y defenderla contra viento y marea, aunque suponga críticas, acoso, lo que fuera, ¿no? Defender la independencia del Poder Judicial. Y en tercer lugar, reagrupación de la oposición, es decir, tenemos que separar nuestras diferencias, aparcarlas. Podemos tener unos más matices conservadores, otros más liberales, unos incluso va a haber sectores socialdemócratas ilustrados que no van a ir al Partido Socialista, pero hay que atraerlos a las fuerzas, a esta gran alternativa política, ¿no? Y tener mucho coraje y mucha valentía y tener una oposición muy fuerte preparada para tener 176 escaños en cuanto se convoquen elecciones. Perfecto, bueno, muchas gracias, Cayetana y María. Vamos a pasar las preguntas y respuestas, pero me gustaría empezar con María, porque sé que María se tiene que ir en unos 6 minutos. Tiene un programa de radio en RCR, que bueno, los que están conectados es una tremenda emisora. Vamos a empezar con una pregunta que hace Trinidad Martínez. Dice, ¿cuáles podrían ser los puntos claves e infalibles para identificar a un político populista, considerando que poseen una gran facilidad para actuar de forma camaleónica? Y además, ¿cómo podríamos desbaratarlo haciendo uso de la no violencia, sino de las ideas? Bueno, Trinidad, yo creo que la respuesta es la verdad, llamar las cosas por su nombre. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos y están allí. Y en el caso nuestro, muchas veces decir la verdad tiene riesgos incluso físicos, pero es la única manera de avanzar con solidez. Y es lo que al final yo creo que la sociedad valora. Yo creo, ¿sabes? Que si algo yo tengo es confianza en el criterio de nuestra gente. Siento que los venezolanos hemos llevado tantos golpes en estos últimos años que hemos ido aprendiendo a discernir. Y la gente sabe muy bien cuando te están hablando para complacerte o cuando alguien te habla para convencerte con hechos y argumentos. Y muchas veces a mí me criticaban mucho de tocar temas que no eran políticamente correctos o atractivos o que me iban a generar, o sea, posiciones o reacciones costosas. Y yo creo que al final tienes que asumir que la gente no lo puedes tratar como bebés, como niños irresponsables. Yo creo que parte de la gestión pedagógica de un verdadero líder es abordar los temas sustantivos con todas las implicaciones buenas y malas que una decisión tiene. Y yo siento que al menos a nosotros nos ha funcionado. Y no es un tema de popularidad, para mí fundamentalmente en este contexto es un tema de credibilidad y de confianza. Entonces yo insisto en esto y algo que repito permanentemente, cada palabra hay que escogerla con mucho cuidado. O sea, yo creo que eso es parte de esta lucha que estamos dando hoy y con las implicaciones y la responsabilidad que tiene su elección. Y yo quisiera terminar con un mensaje que para mí es importante en el sentido de ustedes no se imaginan lo que a mí me costó no usar el término dictadura hace 15 años, ¿no? Cuando como decía Cayetana, nadie lo creía. Yo creo que ya no estamos enfrentando una dictadura. Por cierto, creo que es una cosa mucho más compleja, que no es jerárquica, es una estructura jerárquica que es difícil, por lo tanto, calificar, y hay que escoger muy bien el nombre. Pero aún tanto como eso fue utilizar el término guerra, porque el régimen en esa mentira y en esa hipocresía nos califica de violentos. Entonces, ese falso pacifismo para que no te califiquen como tal, muchas veces
te lleva a ignorar y llamar lo que estamos enfrentando. Sí es una guerra que nos declararon a la sociedad. Y una guerra que además se libra en 3 planos. Para mí, en el plano de las ideas, la guerra cultural, en el plano institucional y digamos en el plano político-ciudadano, del ejercicio ciudadano de la política en la calle a través de múltiples mecanismos, desde la elección hasta la organización, movimientos y redes de redes para enfrentar una estructura de este tipo. Y no quería dejar de decirlo porque yo creo que es en esta complejidad y con este aprendizaje de lo que enfrentamos que vamos a poder encontrar el cauce, no solamente a derrotar estas estructuras, sino asegurarnos que creamos los anticuerpos para que nunca jamás se vuelva a plantear y a establecer en nuestro país un sistema que anula todas las libertades. Yo termino diciendo que en un momento tan duro para Venezuela y para nuestras democracias occidentales, yo soy profundamente optimista. Yo creo que nuestra generación se ha ido forjando en la dificultad y está preparada como ninguna otra previa para dar esta lucha en estos 3 planos y para asegurarnos que al final prevalezca la verdad, la justicia y la libertad. María, antes de pasar a la pregunta cayetana, este domingo son las elecciones en Chile, las elecciones presidenciales, y se enfrentan 2 modelos muy distintos. Y uno de ellos representa el socialismo del siglo XXI. ¿Qué le podrías decir tú en este minuto que te queda al chileno que va a salir a votar precisamente para elegir el modelo de país y que creen precisamente que con el representante del socialismo del siglo XXI van a poder encontrar los cambios que Chile necesita para prosperar, por ejemplo? ¿Qué le podrías decir tú? Que no se imaginan lo que daríamos los venezolanos por tener esa oportunidad, ¿sabes? De poder echar el tiempo para atrás. Ustedes lo tienen por delante. Aquí hay que llamar las cosas como son. Esto va mucho más allá que una lucha entre posiciones ideológicas. Para mí la lucha que estamos dando es existencial, es ética y es espiritual. Es decir, es entre el bien y el mal. Es entre la justicia y la razón y la barbarie y la destrucción de los valores. Es entre la vida y la muerte, es entre la libertad y la opresión. Y yo con mucho dolor les diría, busquen un venezolano en Chile, háganlo desde el domingo, busquen esos miles de compatriotas que son gente de bien, gente llenos de proyectos en Venezuela con trayectorias increíbles, profesionales, técnicas, artísticas, culturales, científicas, gente que ama la libertad y que la quería desarrollar ese proyecto de vida en Venezuela y que tuvo que huir muchas veces para mantener a su familia o para simplemente mantenerse ellos vivos por la represión. Y escúchenos porque están a tiempo. Y yo espero que una de las consecuencias positivas de la tragedia que vive mi país es que naciones hermanas como Chile puedan aprender y actuar a tiempo. Bueno, muchas gracias, María Corina. Sé que gracias, tienes que retirar. Pena, pero Cayetana sabe, tengo todos los martes mi programa a la 1 y sí, se nos resta toda esta conversación, pero para mí ha sido un lujo, de verdad, conversar contigo, Cayetana. Gracias, Eugenio, mucha fuerza y excelente trabajo de la Fundación para el Progreso. Seguimos en contacto y esperamos seguir contando contigo. María Corina. Nos vemos pronto, cuídense mucho, mucha fuerza el domingo. Seguro, chao. Gracias, María. Ahora, Cayetana, por acá te pregunta Alejandro Álvarez. Dice, muchas gracias por su ponencia. Mi consulta es, ¿Podemos con Pablo Iglesias siguen vigentes en España ya que han tenido problemas financieros graves y ahora están en Ecuador en la CELAC? ¿Cuál es su opinión de la influencia de Podemos en América Latina? Bueno, Podemos forma parte de una alianza internacional, ¿no? Podemos, de hecho, sus orígenes son en parte latinoamericanos en la medida en que el origen previo al partido es una fundación llamada CEPS, que fue apoyada, financiada por el chavismo, y sus líderes estuvieron tiempo en Venezuela, en el entorno de Miraflores, el Palacio, con Chávez,
tenían una televisión aquí en la que cantaban loas a Chávez, lloraban cuando Chávez murió, es decir, sus vínculos con América Latina son muy estrechos, ¿no? Y ahora lo que son es parte de ese conglomerado. A mí lo que me preocupa todavía más es que el señor Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno bajo las siglas del Partido Socialista, también forme parte activa, pública, impúdica de ese conglomerado y que se pasee por el mundo como un agente internacional de Nicolás Maduro, ¿no? Eso es sencillamente insólito, increíble, inaceptable, denunciable. Yo muchas veces he dicho que espero que, no sé, algún día alguien pueda descubrir a fondo cuáles son sus vinculaciones con el chavismo, más allá de las políticas, para llegar al fondo de esta cuestión. Perfecto. Y ya para ir cerrando, por acá me hace una pregunta, déjeme ver si la encuentro, Luis Alfonso Herrera. Y bueno, hacerte esta pregunta en función también de tu expertise histórica y cultural, ¿no? Él hace una pregunta o alguna reflexión sobre la importancia de una visión hispánica común basada en nuestra historia pasada compartida en la coyuntura política actual de España, Chile y Venezuela junto a otros países hispanohablantes. ¿Cómo ves tú este tipo de reflexión que ha sido muy dejada precisamente en la reflexión política e institucional de nuestros países? Sí, eso es uno de los errores también, fíjate todo, ¿no? Es como si Zapatero fue el origen de muchos males, pero también lo fue, ¿no? Se abandonó un compromiso con Iberoamérica, con el concepto de Iberoamérica, la realidad de Iberoamérica, a partir de su gobierno, que anteriormente José María Aznar sí había promovido mucho, tenía la clara conciencia de que España tenía primero un deber casi y además un placer, es decir, que buena parte de su papel en el mundo pasaba por una estrechísima alianza con América Latina y por ser casi un portavoz y un apoyo de todos los países de América Latina ante las instituciones europeas, ¿no? Y eso se fue abandonando, y se abandonó en el plano institucional y político y se ha ido abandonando en el cultural también y en el social, de modo que ahora se utiliza dentro de los nuevos movimientos identitarios y populistas la agenda antiespañola y el anticolonialismo y el tumbar las estatuas de Colón y de Isabel la Católica, de Fray Junípero Serra, como una especie de espantajo para intentar aglutinar a poblaciones en torno a agravios colectivos contra un enemigo, en este caso exterior, llamada la perversa España, ¿no? Lo cual es un instrumento más del populismo simplemente para galvanizar sentimientos en contra de enemigos ficticios, ¿no? Y lo que hay que hacer, yo soy historiadora, es verdad, y estoy en contacto con mi gran maestro John Eliot, uno de los grandes hispanistas que ha habido y cuya vida se dedicó, no en exclusiva, pero muy profundamente, precisamente a tener una visión transatlántica e hispana, ¿no? De la historia, que pudiéramos contar nuestras historias como lo fueron, que están perfectamente compenetradas unas con otras, y eso hay que recuperarlo, ¿no? Yo creo que parte de mi obsesión política actual no es solamente porque creo que estamos como demócratas emplazados a ocuparnos de la democracia, no solo en nuestras casas, sino en otros países donde puedan estar bajo riesgo, sino porque creo profundamente que como personas que compartimos una historia común, compleja, con altibajos, pero una historia común y una lengua común y una cultura común también, tenemos mucho trabajo que hacer conjuntamente para defender lo que nos une, ¿no? Que tiene un valor enorme. Y ahora una brevísima reflexión sobre el idioma y el español, ¿no? No sé si sois conscientes de lo que está pasando en España, ¿no? Hay una familia en un pueblecito en Cataluña, yo soy diputada por Barcelona, una familia que ha intentado que su hijo de 5 años sea escolarizado, según dice la ley, con un cumplimiento mínimo de un 25% de las horas lectivas en español en Cataluña. Pues bien, esa familia, ese niño han sido sometidos a un acoso absolutamente salvaje por parte del separatismo, del nacionalismo catalanes, para intentar señalarles, atacarles y que no tengan sus derechos de recibir enseñanza en español en 25% en el corazón de España, que es un pueblo en Cataluña, ¿no? Y eso demuestra hasta qué punto los movimientos identitarios, ya sean en este caso con el catalán como ariete, o el indigenismo como ariete, o cualquier otro movimiento, son destructivos de la convivencia y la paz dentro de las sociedades. Y nosotros tenemos que reivindicar lo que nos une como demócratas, y en este caso, desde luego internamente como españoles, pero más allá de como españoles, como parte de una gran comunidad democrática, y en este caso hispanoamericana o iberoamericana. Cayetana,
te quito el último minuto para hacerte la misma pregunta que le hice a María Corina. Las elecciones son este domingo y en el mismo contexto, ¿qué le podrías decir al pueblo chileno respecto de esta decisión que se toma en los comicios cuando hay una postura que defiende el socialismo del siglo XXI y quiere llevarlo precisamente a la institucionalidad chilena hoy día? El socialismo del siglo XXI es la ruina, ¿no? Y la miseria y la pobreza y la devastación y la ruptura de la convivencia. Y que Chile puede, puede elegir distintos matices dentro de un orden constitucional, pero no puede estar en la tesitura de elegir constitución sí o no, democracia sí o no, Estado de Derecho sí o no, libertad sí o no, igualdad ante la ley sí o no, ¿no? Y se ha colocado en esa posición, y una vez que ya se ha colocado en esa posición es muy importante que elija bien, ¿no? Estas elecciones no van de Boric o Kast, ¿no? Realmente van de democracia sí o no, de libertad sí o no, de igualdad ante la ley sí o no, de seguridad jurídica sí o no, de constitucionalismo y republicanismo en el sentido más profundo de la palabra sí o no, ¿no? Esa es la tesitura en la que está colocado el país. Y como decía hace un momento, es un ejercicio de una gran responsabilidad el que vais a ejercer el domingo y una encrucijada histórica. Y a veces a los pueblos tenemos una tendencia, ¿no?, a colocarnos ante el abismo de la historia y querer, ¿no?, y protagonizar grandes páginas de la historia. A veces es para mal, porque emprendemos revoluciones absurdas que no conducen a ninguna parte, y a veces tenemos la oportunidad de corregir en parte esos errores que cometemos, ¿no? Y yo creo que el domingo es una oportunidad que tenéis para empezar a corregir uno de los grandes errores históricos y de volver a colocar el país en una senda de moderación, de racionalidad, de prosperidad y por tanto de libertad. Y como decía María Corina, creo que está bien dicho, ¿no? A veces nuestros países estamos acostumbrados a vivir en una cierta estabilidad, y cuando nos dicen, no, ojo, van a ustedes a hacer la nueva Venezuela, nos parece casi una ofensa, ¿no? Pero no nos sintamos ofendidos, abramos los ojos mucho y sepamos que no hay ninguna democracia que esté resguardada ni protegida de su autodestrucción, y que lo importante es que seamos muy lúcidos, muy claros y muy valientes a la hora de tomar las decisiones. Seamos responsables y que votéis bien. Cayetana, encantados de haberte tenido en este panel para poder conversar. Bueno, en la Fundación para el Progreso están muy abiertas las puertas. Sé que vas a estar por Latinoamérica presentando tu libro, así que estamos muy a la hora acá en la Fundación. Agradecemos mucho tus comentarios y tus análisis, y también esperamos seguir contando contigo para unas futuras actividades. Encantados. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta siempre. Que estés muy bien y muy buenas tardes. Adiós. Y bueno, ahora pasamos con Paloma Guzmán para el cierre de esta actividad de un seminario que continúa hoy hasta el jueves 16. Hola a todos, buenas tardes. Queremos agradecerles su asistencia el día de hoy, también los comentarios y las preguntas que han dejado a través de nuestro chat de Zoom y también a través de nuestras redes sociales. Queremos recordarles que vamos a hacer otro seminario el día de hoy a las 7:30 de la tarde para que se conecten, y pueden encontrar el link a través de sus correos o visitando nuestras plataformas. Muchas gracias a todos por la asistencia y esperamos verlo en la tarde. No falten.